Dios bendiga a todos aquellos que nos ven por este canal de YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, poder ser de mucha bendición para cada uno de aquellos que nos ven. Y la verdad que hemos tenido buenas respuestas. Damos gracias a Dios por ello, porque sabemos que podemos a través de este medio dar a conocer la palabra y así también bendecir a cada uno de aquellos que realmente nos escuchan y nos ven. Es un placer, la verdad, poder compartir desde este lugar, desde la República Argentina, calle Constitución 2354. Si usted anda por acá, será bienvenido para poder estar en medio de nosotros. Hoy en este día hemos pensado muy bien y queremos hacer un culto de preguntas y respuestas con respecto a todo lo que está pasando con el coronavirus, con esta pandemia que de epidemia se convirtió en pandemia. Hemos explicado muy bien y usted puede ver lógicamente por YouTube también, puede ver lo profético de las epidemias, incluyendo al coronavirus. Hemos hablado en esa charla, en esa conferencia, hemos hablado de los tipos de pandemias que han habido en el mundo desde los principios, ¿verdad? Y es bueno conocer, es bueno tener conocimiento con respecto a lo que ha sucedido, para que estemos alerta en todo lo que la palabra profética viene cumpliéndose en el tiempo. Lógicamente estamos en un tiempo tremendo, porque hace casi más de 100 años no ha habido algo así, algo tremendo que ha conmovido al mundo y está conmoviendo al mundo, y el mundo está cayendo en una globalización epidémica, ¿verdad? Y hay una pandemia mundial y lógicamente hay cuarentena también en muchos países y es tremendo lo que se está viviendo. Pero damos gracias a Dios porque ahora más que nunca sabemos que la palabra profética se está cumpliendo. Y eso es lo más tremendo, que muchos tal vez no lo pueden ver, otros porque están dormidos o otros porque piensan que es algo que se lo inventaron los hombres, y que aunque se lo hayan inventado los hombres, realmente es la palabra profética, porque el Señor no dijo cómo iba a suceder. Él iba a permitir, Él iba a enviar y Él iba a hacer que sucedieran esas señales que Él ya ha determinado en su palabra. Es impresionante porque cuando uno empieza a ver la Biblia se da cuenta de todo eso. Como le explicaba ayer con respecto a esto, le hablaba de que a veces Dios ya tiene predestinado el día, la hora, el año en lo que van a acontecer las cosas. Y nosotros sabemos, que conocemos la palabra del Señor, sabemos que es un despertar para la iglesia, para que la iglesia se consagre, busque a Dios, y también para llamar al arrepentimiento al mundo, para que de esa manera Él pueda glorificarse. Porque es impactante cuando uno mira la palabra, ¿no? Y a mí me impactó cuando miré lo que dijo el Señor, que Él dijo que en el cuarto caballo, en el cuarto jinete, y eso me impactó a mí, en otras versiones lo leí, cuando dice que el que venía montado se llamaba muerte, ¿verdad? El caballo amarillento nos habla de pestes, y habrá pestes, los 4 instrumentos que trae. Pero lo que me impacta a mí en ese pasaje es que dice de que venía montada la muerte, ¿verdad? Y el Hades, dice en unas versiones, o el Seol, que es lo mismo, le seguía. Pero en otras versiones dice y el infierno le seguía. Y eso me ha tenido realmente tocado, porque imagínese usted, y el infierno le seguía. Eso implicaba de que este ser, porque la muerte es un ser, un personaje, como el Hades también es un personaje, pero también la muerte es un estado, y el Hades es una región, es decir, la región de los muertos, o sea, donde van todos los muertos,
¿verdad? Que mueren. Y es tremendo porque cuando dice, y el infierno le seguía, implicaba que aquel que muriera de esa plaga o de esa peste o de esa pandemia, iba a ir al infierno, si es que no tiene a Cristo. Porque ¿cuál será el destino de la persona que no tiene a Cristo cuando muere? Va a ser el destino final, allá, cuando se inaugure el lago de fuego, el infierno. Y eso es tremendo, me impactó porque no solo una versión, sino unas versiones más antiguas, lo dicen literalmente así. Y es impresionante, después usted lo mira, si quiere búsquelo en internet, Nueva Versión Internacional lo dice bien claro, la aramea también habla de eso. Y es impresionante cuando uno lo examina y lo escudriña por revelación. Porque a la final cuando, hermano, la gente parta, tiene solo dos opciones, ¿no? O ir al paraíso, ¿verdad? O, hermano, estar destinado para el infierno. No tiene otra opción. Por lo tanto, es mejor que en este tiempo nos arrepintamos y que podamos ver esto que está sucediendo, lo podamos ver como una advertencia y también como una oportunidad. Como una oportunidad para que el hombre pueda reaccionar, porque no es casualidad, esto no es que, como le digo, aunque los hombres se lo hayan inventado, ya estaba profetizado que iban a haber epidemias, que iban a haber pestes, plagas, que se dice en otras versiones, en el mundo. Bueno, hablamos de como 13 plagas o 13 pandemias que se dieron en el mundo desde el año 1900 en adelante hasta nuestra era. Y hoy es el impacto tremendo. Esto nos dice algo impresionante. Es una señal, ¿verdad?, de que el Señor no está mintiendo en su palabra. Que su palabra es verdadera y que su palabra es veraz. Porque Él dice, miren, dice un versículo, se los he dicho antes para que después no digan que yo no se los dije. Así dice la Biblia. Y empieza a profetizar el Señor ahí. Y entonces es tremendo porque hay mucho acerca de esto. Y yo en este día dije, no, sería bueno que hiciéramos preguntas y respuestas, porque tal vez hay dudas, hay interrogaciones, tal vez hay preguntas que habría que contestarlas en el ámbito espiritual y también en el ámbito físico. Y aquí mi esposa tiene algunas preguntas que ya los hermanos han pasado, y que si usted se le prende algo ahí, escriba o llame a algún hermano ahí que lo va a atender para que le dé un lapicero y pueda preguntarlo. Pero hay preguntas que ya llegaron. Ajá. Amén. Muchas bendiciones a todos los que nos están mirando y escuchando por YouTube. Amén. Así como dijo el apóstol Franklin Castellano, va a estar respondiendo algunas preguntas que nos han hecho algunos hermanos y algunas hermanas. Te leo la primera pregunta y dice así: ¿este virus es fabricado por el hombre? Mira, ahí está la pregunta. Y esa es una gran incógnita, porque según algunas fuentes, ¿verdad?, se creó en 1914 y que ahora salió a luz. Es decir, en 1914 incluso dieron datos que se patentizó en Estados Unidos, en los laboratorios o en los lugares donde se patentizan este tipo de virus. Y ellos ya realmente creen que ya había existido y que ahora se manifestó. Y que el virus de SARS lo potencializaron para que sea más contagioso en este tiempo. Pero ya, según algunas fuentes, ya lo habían fabricado. Y como le dije, y quisieron realmente irlo a probar. Los virus siempre es la costumbre de probarlos en poblaciones demográficas en donde hay mucha cantidad de gente. Y algunos creen y piensan, según una agenda del 2020 o 21, que quieren reducir las poblaciones, ¿verdad?, porque hay mucha gente. Es decir, de 7,000 millones de personas que son en el mundo, quizás más, ¿verdad?, quieren reducirlas a 1,000 millones de personas. ¿Me entiende? Entonces, eso nos da a pensar que aunque se haya fabricado y se les haya ido de las manos, ¿verdad?, esa prueba
que tal vez puedan haberlo hecho de esa manera, no significa que no encaje en la palabra profética. O sea, el Señor no dijo de que si el virus se fabricaba o no se fabricara, no tenía que ver con la palabra bíblica, profética, y sí tiene que ver. Porque como le dije yo, a veces Dios tiene predestinados el día, la hora y el minuto de que sucedan las cosas. Tiene predestinada a gente, como tenía predestinados a los apóstoles, a Judas que ya venía perdido. Hay cosas que están predestinadas para que se activen en el tiempo para hablarle a su pueblo y para que de esa manera también reaccione el mundo, para darles oportunidades. Entonces, puede ser que lo hayan creado. Puede ser que lo hayan creado. Incluso China, como les decía ahí, hay 3 pandemias que justo se dieron en China. Increíblemente, en China es donde hay la población, Dios mío, ¿no?, demográfica más grande que exista en la tierra. Y es como que los virus siempre se prueban ahí para ver cuánto alcanza. Y yo creo firmemente que puede ser que se haya criado y después lo hayan tirado. Y tal vez puede ser que ya esté también la vacuna que pueda también curar, o no. O se le fue de las manos y ya no se puede detener, entonces va a seguir su proceso. No sabemos si, como las pandemias que han existido, a veces 2 años, 3 años, y otras pandemias que están funcionando, ¿verdad? Como el SIDA, como el ébola, como el cólera, hay que ponerles atención también, porque están circulando. Esta porque es una de las más impresionantes que está saliendo ahora. Ciudades en sitio, que no se puede salir ni entrar. Y leímos unos pasajes ayer, por eso es bueno que oiga lo que ayer hablamos, y cómo realmente un sitio, como dice el Señor, ¿verdad? Se mueren los que están lejos de epidemia, los que están en sitio mueren de hambre, etcétera. Entonces, es impresionante esto, pero al mismo tiempo debemos no temer, ¿verdad? Porque realmente, de seguro, el que dijo que nos ha de cubrir, nos cubrirá. Pero no tenemos que ser imprudentes también en lo que está sucediendo hoy. Amén. La otra pregunta dice: ¿es conveniente saludar con el codo por esta situación? Mire, fíjese qué tremendo. Yo creo simplemente que tenemos que tomar los recaudos con respecto a esto, y si eso nos aconsejan las autoridades higiénicas, no sería malo hacerlo. No porque tengamos miedo, sino porque tal vez no sabemos nosotros, porque el virus por ejemplo, se manifiesta después de 14 días a veces. Entonces no sabemos cómo es la situación en ese sentido. Entonces uno tiene que ser prudente, porque puede ser que alguien esté infectado y de repente, ¿verdad? Yo creo que sería válido. Es conforme la gente lo sienta y pueda realmente hacerlo, no hay ningún problema en ese aspecto. Se puede tomar esos recaudos también. Yo creo que no es malo. Es bueno sujetarse a las leyes higiénicas, porque ellos también están en este mismo asunto. Y como el virus se contamina cuando uno está muy cerca, también es conveniente tomar esos recaudos, ¿verdad? Dice que tiene que haber 2 metros para que así de esa manera no haya esa contaminación. Amén. Amén. Otra pregunta dice: yo oí a un predicador, mejor dicho, a un apóstol que está al frente de una iglesia grande, que había que reprender a Satanás porque el coronavirus era un ataque satánico. Fíjese, eso me suena a ignorancia en primer lugar. A ignorancia porque realmente es una palabra profética. Es decir, está en la Biblia. Dios mismo la permitió. Y aunque el hombre la reprenda, ore, ayune y zapatee, lo que Dios dijo lo va a cumplir. Eso es innegable. O sea, no podemos echarle al diablo esto si Dios lo está permitiendo, porque Él dijo que iban a haber
El mismo Cristo lo dijo en el capítulo 24, que leímos ayer, ¿no? El versículo 8, no, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y pestes. O sea, el mismo Señor lo dijo. Esto implica que no necesariamente, ¿verdad?, es Satanás el que está metido en esto, sino la palabra profética que se está cumpliendo. Lógicamente, yo creo que el Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, también puede hacer que a través de la intercesión y la búsqueda de algún conglomerado de personas cristianas o hombres de Dios, como Moisés, como Aarón, pueden parar una plaga. Porque ya hemos visto en la Biblia que ellos, cuando el Señor iba a matar al pueblo y le envió una plaga, la plaga ya está en medio de nosotros, le dijo Moisés a Aarón, anda, trae el incensario y anda al lugar santo y metete ahí, porque hay que interceder, porque la plaga empezó y empezó a matar gente del Señor. El juicio ha empezado. Y dice que se metió al altar y la plaga se paró. Quiere decir que también no es válido, o sea, es muy válido orar, pero desde ese punto de vista. Y no decir que el diablo, ¿verdad?, que es un ataque del diablo en contra de nosotros. Claro que el diablo está metido ahí porque el Señor le ha dado activación a la muerte en este caso ahora. La muerte está activada porque Él mismo dijo que iban a haber 4 instrumentos que iba a traer este caballo negro, ¿no? La espada, el hambre, las pestes y la fiera de la tierra. Este jinete iba a cabalgar con esos instrumentos, innegablemente, pero que sí, en nuestra morada, en nuestra casa, Dios puede glorificarse, guardarnos y protegernos. Eso es innegable y también se puede parar a través de eso. Pero si Dios ha determinado una cosa, Él la va a cumplir y su palabra se va a cumplir, truene, llueve o relampaguee, porque Él dijo que eso iba a suceder. Entonces, por lo tanto, tengamos cuidado de cómo también hablamos de esta manera, ¿verdad? Eso es innegable. Sabemos que en los pueblos idólatras, en los pueblos que tienen mucha iniquidad y maldición, es donde se manifiestan cosas tremendas y que desde ahí arranca, como el África, como el Asia, como China, que es un país idólatra donde hay de todo tipo de diablos y dragones, donde hay idolatría en gran manera. Es como que hay más, como que se prolifera más el juicio, ¿verdad? Y hay mucha mortandad. Entonces, pero también es ridículo que alguien diga esa semejante cosa, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene todo controlado, hermano, todo controlado. Como le decía yo ayer, si una hoja se cae de los árboles, dice que Dios permite, como dice el pasaje, dice que ninguna hoja de los árboles se cae si Dios no lo permite. O sea que cuando se cae una hoja, usted sabe, Dios lo está permitiendo. Que esté usted aquí, Dios lo ha permitido. Usted tenía que estar hoy, por ejemplo, porque lo que fue ya, lo que es ya pasó, y Dios está restaurando lo que ya pasó. O sea, usted no se aflija por lo que está pasando, porque esto Dios es permitido, pues. Eso es imposible entenderlo a veces con la cabeza, porque la gente se frustra de las cosas que pasan, incluso dentro de nuestra propia vida. Pero cuando uno tiene claros ciertos conceptos, como yo les he dicho siempre, Romanos 8:28, que es tremendo ese versículo, pero que no se entiende muy fácilmente. Se entiende cuando todo está bien, pero cuando le pasan las cosas, ya la gente ya no lo recepta como debe de receptarlo, porque dice así, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, ya sean positivos o negativas. Incluye personas, incluye actos, todo. Eso no es tan fácil entenderlo. Lo entendemos cuando todo está a color de rosa y comemos aquí, comemos allá. Pero cuando ya le suceden las cosas, ahí brinca la carne y la carne duda y la carne no reacciona
entendiendo esos versículos. Pero es impresionante. Amén. Otra pregunta. Como cristianos, ¿qué medidas debemos de tomar si Dios nos cubre supuestamente? ¿Por qué debemos de tener miedo? Yo creo que no debemos de tener miedo, innegablemente. Lógico que hay una psicosis impresionante en el mundo hoy, pero yo creo que como cristianos sabios e inteligentes debemos de tomar las precauciones, es decir, ser prudentes, ¿no? Por imprudencia muchos, ¿verdad?, han caído bajo juicios y les ha pasado cosas. Si el Señor está diciendo, mira, no pases por ahí porque ahí está la balacera, no puede pasar usted por ahí, pues no pase pues, y diga, no, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Sí le va a pasar, los balazos le van a caer todos a usted. ¿Me entiende? O le dice, mire, ahí hay un montón de virus, no vaya a pasar por ahí porque se va a infectar. No, porque yo soy cristiano, no voy a pasar. Lo va a infectar. Entonces, usted no tiente a Dios, porque el tentar a Dios implica juicio. Eso sí, si a usted le quieren dar, ahí es otra cosa, porque la Biblia lo dice también. Si a usted le quieren dar veneno, que ya nos han de haber querido dar veneno, pero no han podido. Si le quieren dar veneno a usted, dice que no le dañará, pero no es porque usted lo está buscando, sino porque le quieren dar. ¿Me explico? ¿Ah? Dice, el que bebiera algo mortífero no lo dañará. Eso implica que el Señor cubrirá y nos hará un antídoto en nuestro cuerpo para que no nos haga daño aquello que no hemos buscado. Miren lo que se me está viniendo, como cuando se acuerda de Pablo, que lo picó una serpiente y la gente estaba esperando que se hinchara y que muriera, porque esa te pica, te mete el veneno y fuiste. Y la gente estaba esperando, hermano, que cayera Pablo ahí temblando y cero. No le pasó nada, Dios lo cubrió, le puso un antídoto contra ese veneno y ahí el Señor se glorificó. Pero eso quiere decir de que Dios estaba guardando ahí. ¿Cuántas veces no nos ha guardado a nosotros de seguro, hermano? Pero mire, a saber cuántas veces nos ha guardado a que no nos maten o a que no nos muramos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces hay que ser prudentes. Yo creo que hay que ser prudentes. No hay que ser gente imprudente y legalista. El legalista piensa, ¿verdad? Dice que andar con miedo ni que nada. No es que uno tenga miedo, y no debe de tener miedo, innegablemente, pero sí debe ser prudente y acatar las instrucciones de la autoridad. Sujetémonos a eso, porque hay algunos que saben de higiene mejor que nosotros. Incluso le decía yo, hermano, Israel, ¿verdad? Por ejemplo, dice que los fariseos y los judíos se lavaban las manos antes de comer y también lavaban todos los utensilios muy bien, ¿verdad? Y ellos se lavaban, dice, cuidadosamente. Ahí lo dice la Biblia. No sé si se lo leí ayer, pero si no, búsquelo. No sé si lo tengo por acá. ¿Verdad? Se los dije ayer. Entonces, Marcos, claro, Marcos era, ¿no? Marcos 7, ahí léalo del 3 al 4, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, oiga, ahí incluye a todo, del restaurante, del shopping, del fútbol, de donde sea. Dice, y cuando vuelvan de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que se han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Oye, esa es higiene espiritual que debe de aplicarla uno. Y usted sabe que para controlar este virus, ¿verdad? Y que no pueda contaminar o afectar, dice que se laven bien las manos. No nos cuesta lavarnos bien las manos. No, ni siquiera necesita de alcohol, ni siquiera necesita de otras cosas, ¿verdad? Que le van a pelar las manos más que todo el alcohol. Pero dicen que tan solamente que se lave las manos bien, ya está bien. Entonces vamos a lavarnos las manos. El que no se baña hoy se va a tener que bañar. Bueno, sigamos.
Otra dice, ¿habrá más epidemias? Y de seguro si no viene el Señor, es capaz que el Señor dijo que iban a haber, ¿verdad? Si esta es la última epidemia, gloria a Dios. Pero no creo que sea la última. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Ahora se me está viniendo algo muy importante, muy importante. Note esto. Los sellos del Apocalipsis que hemos hablado, todos ellos van a terminar en la gran tribulación. Ahí va a cerrarse. Y ahí va a estar la plaga más terrible que el mundo haya experimentado en la tierra. Porque va a ser impresionante lo que va a suceder ahí cuando se unan las copas, las trompetas, ¿verdad? Las copas, las trompetas y las plagas. Ahí está, entra plagas, pestes, que se van a dar justamente en la gran tribulación. O sea, allí definitivamente se van a dar. Y sí, yo creo que va a haber, porque la Biblia lo dice. Otra pregunta dice, ¿por qué la epidemia del coronavirus no da a los niños en su mayoría? O sea, no les afecta. Mire qué tremendo. Sí, yo fíjese que estaba analizando, estaba pensando en eso yo, ¿no? Decía, Dios mío, justo a los niños no hay casos que se estén dando, decía yo. Y era raro, decía, entonces, ¿será que quieren reducir la población de los 60 años para arriba? Porque justamente los casos de muerte han sido por ese lado. Pero antier me pasaron una noticia de España, de una amiga de allá de Los Ángeles, me mandó esa noticia a través de mi hija y me dice que lo que están anunciando en las noticias es mentira en gran manera. Es decir, que lo que están diciendo no es la verdad, sino que es mucho más que esa verdad. O sea que lo que está pasando realmente es más grosso, más tremendo todavía. Porque ahí me dice, en los hospitales, que parece que ella trabaja en uno de ellos, tenemos a jóvenes infectados y a niños infectados, en gran manera. Solo que como que los niños reciben el virus, según otra noticia que escuché ayer, que me comentó otra persona, dice de que los niños reciben el virus, pero no se les manifiesta como se le manifiesta al hombre, sino que son portadores, ¿verdad? Portadores del virus y lo pueden contaminar a los mayores, ¿no? Y de esa manera es que el virus funciona, dicen ellos. Pero hoy en las noticias también hemos visto que nació un niño de una mujer embarazada con coronavirus. Y otro que acaba de, no sé si murió en la provincia, otro niño que tiene coronavirus. Entonces como que no está exento, pero sí es curioso que sean mayores los que reciban el virus. Como que hay una protección, es como por pensar nada más, ¿verdad? Porque yo me voy a meter en su pensamiento, en el pensamiento de alguien que esté diciendo, entonces puede ser que lo criaron para que se murieran los mayores en adelante y no los que van a ser el futuro el día de mañana. No, yo me puedo meter a la mente de alguien ahí, así en el sentido, meterme digo como que ese fuera el pensamiento que alguien pueda tener. Porque puede venir a uno también ese pensamiento. Entonces reducimos a todos los de 50 o 60 años para arriba y nos quedamos solo con la juventud. Y después cuando estos lleguen a esa edad le metemos otro virus y es un pensamiento, ¿no? Pero sí es tremendo. Creo que también puede ser inventado. Sí, algunos virus han sido inventados, bacterias también para poder así de esa manera hacer guerras biológicas. Que note que ahora pueden venir las guerras biológicas, que ya incluso en el Medio Oriente esa es la forma de pelear ahora. Como no pueden hacerlo de otra manera, no, ahora quizás ya no se van a caer los edificios, ya no van a hacer destrucciones masivas de ese tipo, pero sí pueden introducir un virus, ¿verdad?, en una ciudad y matar a medio mundo. Como lo quisieron hacer, le decía yo, con el Tantrax se llamaba, ¿no? Que venía por vía
por vía del correo en Estados Unidos. O sea, pueden inventarse eso porque las guerras ahora, los virus son más letales que una guerra. Que una guerra pueden descubrirla más fácil y el virus puede venir, hermano, mucho más fácil porque como una bacteria, ¿verdad?, que no se mira con los ojos naturales, puede introducirse mucho más fácil en un país. Amén. Amén. Otra pregunta. ¿Este virus ha sido método para debilitar a una nación dentro de una guerra? Por ejemplo, Estados Unidos o China. También, sí. Pues eso es lo que les estaba diciendo. Yo creo que también de esa forma son las guerras de este tipo, porque por el otro lado, si fuera por lo bélico, Dios mío, Estados Unidos, Rusia, ¿verdad?, China, Alemania, están preparados como para hacer una guerra bélica impresionante, pero también puede suceder de que puedan debilitar este tipo de países y después, al tenerlos debilitados de esa manera, atacarlos. ¿Me entienden? Porque de alguna manera ha sucedido, ¿verdad?, que a veces han debilitado ejércitos, incluso podemos verlo con los equipos de fútbol. No sé si ha pasado, no sé, Pedro, que conoce más ahí de esto de fútbol, a veces les han dado a los jugadores para que les dé diarrea y no puedan jugar muy bien, ¿no? O darles una bebida que les afecte el organismo y de esa manera no poder funcionar mejor. O sea, ¿cómo no lo van a hacer contra un enemigo? Si lo vemos ya desde ese punto de vista, sí puede suceder. Amén. Amén. Otra pregunta. ¿Por qué esta pandemia mayormente ataca a las personas mayores? ¿Por qué esta pandemia ataca a las mayores? Por eso es lo que estamos diciendo. Es como que de alguna manera, ellos dicen porque es falta de defensas y falta de que el organismo lo procesa mucho más que lo procese un joven o un niño, ¿va?, en ese aspecto. Por eso dicen de esa manera que puede ser de así. Pero igual es curioso cuando uno verdaderamente lo examina de esa manera. Amén. ¿Otra pregunta? Otra pregunta dice, si hay cuarentena en el país, ¿habrá culto? Y bueno, según las autoridades, el decreto número 2 de las autoridades que decretaron el día antier, parece, sí, antier, lo decretaron. El artículo 2 dice que hasta 200 personas pueden estar en un lugar, acá especialmente en Argentina, en Paraguay y en otros lugares ya no. Pero lógicamente si las autoridades dicen de que no va a haber culto, vamos a tener que respetarlas innegablemente. Vamos a tener que hacer cultos en la casa, ¿verdad?, o entre pocas personas, 5 o 10 personas y quizás alejaditos, ¿verdad?, el uno del otro. Digo, por prudencia nada más. Pero depende cómo venga el asunto, porque van a haber penalidades con respecto a aquellos que no obedezcan en ese sentido. Y vamos a ver cómo viene el asunto para quizás volver al principio. Dice que los cultos se hacían en las casas, ¿verdad? Y así empezó el evangelio. O sea, tenemos que acatar lo que las autoridades nos están diciendo en ese sentido. Otra dice así, cuando el Señor dice en su palabra, y si viniere cosa mortífera, ¿no les hará daño? Si uno anda en oración y confiando plenamente en el Señor, en santidad, en el Espíritu Santo, entonces, ¿igual tengo que tener todos los recaudos? Sí, caemos en lo mismo. Dios nos está guardando y esa palabra es perfecta. Ayer lo leímos también, Salmo 91 del 1 al 5, ¿verdad? El que está bajo la sombra del Altísimo y vendrá peste y no nos dañará, etcétera. Claro que sí, claro que esa es la confianza más tremenda que tenemos nosotros, que el Señor nos ha de guardar, innegablemente que es así. Pero lo que trato de decir es que no hay que ser imprudentes, nada más, en que el hecho que estemos guardados, protegidos, tengamos sangre, porque la sangre de Cristo nos cubre, innegablemente tenemos sellos que somos de Él, no hay problema. O sea, Dios nos va a proteger, nos va a guardar y por eso no debemos de temer porque estamos bajo su sombra, bajo sus alas. Y esto es como les decía yo también ayer, como cuando pasó el ángel destructor en Egipto, ¿verdad? Y mató a todos los primogénitos de Egipto, excepto
aquellos que estaban dentro de la casa en donde el Señor había dicho que estuvieran ahí. Y tenían sangre en los dinteles de las puertas, y cuando el ángel destructor pasaba por ahí, miraba eso y pasaba de largo. Y nosotros ya tenemos, ¿verdad?, la sangre de Cristo a favor de nosotros. Es decir, a nosotros nos han sellado como hijos de Dios. Y los virus y los demonios y los espíritus saben quiénes somos, porque es un ámbito espiritual. Pero el hecho de que ellos saben y que no tienen que tocarnos, ahora si yo soy imprudente, lógico, pues me va a tocar, porque el que abre las puertas soy yo. Ellos, por ejemplo, no pueden hacerte nada. Así ruge el diablo como quiera rugir y todo lo que quiera hacer. Él no puede hacer nada si tú no le abres una puerta. Si tú le abres una puerta, innegablemente que va a ser así. Pero la Biblia dice, mirad. Estoy buscando el versículo en mi cabeza. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, diablos y demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Oyó eso? Ahora la pregunta, ¿por qué me ha dañado a mí en otras oportunidades? Simplemente porque usted se ha salido de esa cobertura, nada más. Pero de ahí el diablo no tiene potestad sobre nosotros, porque ya se le fue quitada en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Pero nosotros a veces, por nuestras imprudencias, puede ser que seamos, hermanos, tocados de esa manera y Dios haya permitido de alguna manera. Pero que sí estamos tan convencidos y seguros que el Señor tiene todo controlado, lo tiene todo controlado y sabe cuándo usted va a partir y cuándo yo voy a partir. Y por eso es que le digo, hoy más que nunca busquemos al Señor, tratemos de agradarle, y el Señor se va a glorificar y te va a guardar, te va a proteger, aunque estés metido en un lugar que tú sin querer hayas pasado por ahí. No te va a pasar nada, se va a repelar el virus y Dios se va a glorificar en nuestra vida y nos va a proteger, porque la palabra del Señor, Salmo 91 lo dice, que no tocará. ¡Hala, qué lindo! No te tocará. Como que el virus va a saber, ¿no? Dice, no, a este no me le puedo meter, porque este está cubierto. Amén. Otra pregunta. ¿Será esta epidemia como principio de dolores, como dice la Biblia? Y sí, ayer lo hablamos, ¿verdad? Ahí dice en Marcos 7, mire, el mismo Marcos 7, solo que en el 8 dice, capítulo 24 de Mateo, ahí lo dice claramente, Mateo capítulo 24, lo voy a buscar para decírselo bien. Entonces dice, y en diferentes lugares habrá epidemias, hambres y epidemias y terremotos, pero todo esto es solo comienzo de dolores. ¿Oyó? Solo es comienzo de dolores, es decir, empieza, hermano, los dolores de parto, que son juicios, ¿verdad? Juicios, ¿cómo le puedo decir? Juicios parciales, porque los juicios totales vienen después en la gran tribulación. Los totales, allí va a cerrar todo, pero hoy solo hay principio de dolores nada más. Es decir, vamos a ver nosotros estas señales proféticas que se están dando ahora actualmente en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otra pregunta. ¿Esta epidemia nos está hablando de la segunda venida? No, porque la segunda venida, esto es muy importante. La segunda venida, nosotros venimos con Cristo. Nosotros no esperamos la segunda venida. Esto sí nos puede estar advirtiendo de que viene el Señor para levantarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Hay otras cosas que tienen que darse, pero por ejemplo, las condiciones para el arrebatamiento ya están. Ya hace rato, hace 2 días, es decir, 2000 años atrás, ¿va? Porque para el Señor un día es como 1000 años. Entonces hace 2 días el Señor dijo que, es decir, en estos 2 días, en el plano espiritual, ya se dieron todos los acontecimientos.
Y esto sí es una señal para que despertemos, porque tarde o temprano aparece el Señor y tarde o temprano el Dios del cielo se glorificará, ¿verdad? Y nos levantará. Y esto es para que estemos alerta nada más, porque tarde o temprano el arrebatamiento sucederá. Así como de repente, pues, note que les hablaba yo de los repentes de Dios. De repente, note que de repente cambió el mundo. El mundo está cambiado ahora, en cuarentena, en sitio, en temor, en psicosis. De la noche a la mañana, una semana. Imagínense, es de repente. Cuando se estrellaron las Torres Gemelas allá, el otro día era diferente el mundo. O sea, de repente vino el Espíritu Santo y cayó sobre 120 y el otro día cambió para toda la cristiandad. Los repentes de Dios son tremendos. El día de mañana usted me lo sienta, es impresionante. O sea, eso implica alerta, estén preparados, ¿verdad? Expectativos, atentos, sabios, inteligentes, porque tarde o temprano yo me vengo atrás de mi pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Amén. Otra. Amén. ¿Por qué todos los medios de comunicación a nivel mundial se encargan de atemorizar con la pandemia del coronavirus? Y bueno, porque el mundo tiene que temer. O sea, el mundo está en temor total, porque el temor a la muerte es algo tremendo. Y eso es lo que el mundo ahora debe de entender, de que como que es un llamado de misericordia de Dios. Bueno, miren, vayan a la Biblia. Noten, mi palabra se está cumpliendo. Vengan a mí, porque conmigo van a estar seguros. Eso es lo que está diciendo Dios con esto. Es decir, pongan atención que lo que he hablado no es mentira, sino que es verdad. Está ahí escrito a la luz de sus ojos, está cumpliendo la palabra profética. Por lo tanto, despierten y pónganse a pensar. Porque es como que cuando pasan todas estas cosas, a veces son necesarias en la misericordia de Dios para que la gente venga a Él. ¿Cómo viene la gente a Él a veces? Cuando le pasa una tragedia, cuando le pasa algo tremendo, ahí lo busca Dios. Y a veces Dios no quisiera hacer eso. Dios quisiera que nosotros lo buscáramos como lo buscaba David. Lo buscaba cuando estaba cantando y era pastor de ovejas allá. Ahí lo buscaba. Y cuando lo perseguía Saúl y quería matarlo, también lo buscaba más. O sea, él no varió en buscarlo. Cuando le dieron el reino que podía haberse ido a sentar allá y comerte todos los chocolates y todo el vino que quisiera, no le importaba, le quitaba la corona y adoraba a Dios, y no le importaba el cetro ni nada. O sea, estas cosas son advertencias, azotes. Podemos llamarlos también azotes divinos para que la gente pueda despertar y venir a los pies y decir: hijo, te estoy dando una oportunidad, pues que te arregles, que te consagres, porque yo vengo pronto. Porque el día que yo venga y tú no estés preparado como las vírgenes, entonces después es quedar. Y eso es lo triste, pues quedarse. Si ahora el mundo está en temor, imagínense cómo será la gran tribulación. Ay, Dios mío, hermano. Yo vi, a mí un día el Señor me ha dado sueños tremendos, tribulacionarios, que he visto cosas impresionantes. Qué tremendo es estar en ese momento. Yo no tenía miedo en ese momento, innegablemente, sino que iba como diciéndole a los que estaban conmigo: y miren, va a pasar esto ahora, va a pasar aquello otro. Y miraba cómo se abría la tierra, hermano, una cosa impresionante. Y en alguna oportunidad me dio el sueño de Isaías, cuando Isaías dice que la tierra se iba a mover como borracho. Me recuerdo yo que estaba como en una ladera así, y hermano, y estaba ahí con un grupo de hermanos, y empezó la tierra literalmente a ser como un borracho, hermano. Yo me agarraba del árbol y le decía a los hermanos: miren, esto está escrito en la palabra. Y así se hacía. Es tremendo. Y después miraba cómo caían, hermano, cometas, ¿verdad? Las piedras que habla Apocalipsis, que van a caer en la gran tribulación, hermano. Y yo decía: miren, hermano, eso está escrito en el capítulo allá del Apocalipsis, en los últimos capítulos del Apocalipsis. Así caerán, y caían sobre las ciudades. Lluvia de rocas, dice la palabra, ¿verdad? Que caerán sobre la cabeza de la gente, hermano. Va a haber una lluvia de
de fuego impresionante. Entonces, eso yo lo pude ver en un sueño, ¿verdad? Y fue tremendo. Entonces, estas son advertencias. Amén. Amén. Otra pregunta. ¿Será esta epidemia como principio de dolores como dice la Biblia? Sí, eso es lo que estamos diciendo, pues que los principios de dolores son exclusivamente esos, ¿verdad? Que estamos viviendo principios de dolores hasta que vengan los verdaderos juicios. Amén. Otra pregunta con respecto a lo que dijiste sobre el codo. Dice, por esta razón el virus es un virus, por más que no toques a la otra persona, la bacteria se aspira, está en el aire y se opera y va a los pulmones. Dice que Así es. no necesariamente no hay que dar besos. Sí, lógicamente, ¿verdad? Esos son lo que recomiendan ellos en ese sentido y tomamos los recaudos, ¿va? Porque se está poniendo más caliente la cosa. Cada día, a la grande, Italia, no más en Italia, mueren 170 personas por día. Imagínese usted, por día. ¡Wow! Tremendo. O sea, no es tan, es cuestión de poner atención, pues. ¿Me entiendes? Sobre eso. Y yo creo que sí, debería, por recaudos nada más, no por de menosprecio de nada, sino por recaudos, podríamos saludarlos de esa manera. No hay ningún problema. Yo respeto a esas personas así porque también están tomando precauciones de su vida y no hay nada de malo hacerlo de esa manera. Amén. Otra pregunta. ¿Qué es la tribulación? La tribulación, pues eso es muy importante entenderlo porque hay como que fueran tres etapas, ¿no? Está la pretribulación, que le hemos llamado una pretribulación porque Cristo hizo solo 3 años y medio, ¿verdad? Su ministerio duró 3 años y medio y murió. Es como que faltarían otros 3 años y medio para completar 7. Entonces Pablo decía, estoy completando los sufrimientos de Cristo en Colosenses, ¿no? Entonces como que las cosas que estamos pasando hoy, primeramente, es como que va a haber una pretribulación. No sé si ya empezó con esto o empezará, pero la pretribulación es lo que podemos lo que podemos pasar nosotros, ¿verdad? Ver cosas tremendas o sufrimientos en ese aspecto para completar esos sufrimientos. Es algo que hemos visto, ¿verdad? Como que puede ser de esa manera, por lo que dijo Pablo, pues. La tribulación, ahí viene, esa es pretribulación, ¿no? La tribulación es cuando comienza el período de los 7 años. La tribulación durará 3 años y medio, en donde será la ira del diablo contra los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Cuando los va a atacar, perseguir, es en donde se va a perseguir a la iglesia, especialmente a los que se quedan. Porque antes de la tribulación la iglesia es levantada, es decir, el arrebatamiento sucede. Y la tribulación viene y es la ira del diablo, del sistema, del orden mundial, del mercado común europeo, como lo quiera llamar, donde arranca, ¿verdad?, el gobierno mundial, tribulación, para el pueblo de Dios, persecución, etcétera, contra Israel mismo también, porque la tribulación está formada para Israel. Pero los tibios que se queden van a sufrir también en ese aspecto. Y después está la gran tribulación. La gran tribulación son los 3 años y medio últimos, que es la ira de Dios contra los hijos del diablo. Es donde empiezan a caer todos los juicios totales, donde se une todo, pues, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, las plagas, etcétera, y los grandes juicios que caerán sobre esta tierra. ¿Me entiende? Ahí es donde se define todo y es cuando viene la segunda venida de Cristo, va a reinar con vara de hierro. Amén. Ahí se da. Amén. Otra pregunta. ¿Cuáles son las fieras que habla la Biblia? Bueno, ayer explicamos, tal vez no vinieron algunos, pero dice el Apocalipsis, bueno, hay que leer, ¿verdad?, para entender. En Apocalipsis capítulo 6, que leímos de este caballo, dice, cuando abrió el cuarto sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el infierno, otras versiones dicen, y el Hades le seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, sinónimo de guerras, con hambre. Hoy por necesidad se matan la gente para conseguir comida, y hay lugares en el mundo donde, verdad, el hambre es aterradora. Y le decía yo que a veces los que roban por comida y roban, dice que ellos se ha oído testimonios de la cárcel, que ellos hacen pacto con el diablo para que no los maten, ¿me entiende? Y hacen pacto, con la muerte, ¿verdad? Para que los cuide y los proteja, pero después de todos modos los matan, porque el diablo mismo después les demanda su alma, porque a él lo que le interesa es el alma. Entonces dice, con espada, oiga, con hambre, con pestilencias, virus, ¿no? Ahora el coronavirus, pandemias, etcétera, y con las fieras de la tierra. Y noten que las epidemias están relacionadas con los animales. Pero también ahí podemos amplificar nuestro conocimiento espiritual y verlo en diferentes dimensiones ese versículo. Y podemos decir de que con las fieras de la tierra es como que van a hacer experimentos genéticos. Que el hecho que lo han hecho, ¿verdad? Están haciendo mezcla, ¿verdad? Combinaciones genéticas, y de repente aparecen animales híbridos. Y es impresionante porque eso ya se hizo en el pasado eterno, de seguro, porque en Apocalipsis habla de unos que van a soltar en la tribulación, híbridos, con cabellos de mujer, con cara de hombre, con dientes de león, con colas de escorpiones. Esas son combinaciones genéticas, ¿no? Y el hombre está jugando a eso. Ahora actualmente se está, hermano, mezclando genética e incluso haciendo clones. Ya eso no es noticia nueva. Y la clonificación, imagínense, clonando hombres que no tengan espíritu, se van a meter los espíritus inmundos ahí para manejar y se conviertan en hombres fieros que no tienen espíritu, dice Judas, en la carta de Judas. Entonces ahí podemos ver que, hermano, van a haber hombres fieros como los terroristas. Los terroristas son hombres fieros. Ejemplo, se ponen una bomba y entran a un jardín de niños y no les importa que se mueran todos los niños ahí. O se meten en un avión y aunque ellos tengan que morir con promesas diabólicas que se les ha dado, mueren. No les importa la vida, la muerte los lleva ahí, hermano, como animales irracionales. ¿Me explico? Y las fieras de la tierra tienen que ver con esas también, porque se está contaminando. Y como le decía ayer yo en un versículo, que el juicio viene para los hombres y dice, y para los animales. Porque hay animales que van a estar contaminados. El reino animal, que el hombre mismo los va a contaminar, como los animales que se contaminaron allá en el diluvio, ¿no? Con Noé. Seleccionaron algunos, los metieron al arca, pero de ahí murieron todos los animales. ¿Me entiende? No los salvaron a todos. Y también les decía yo que a veces los animales son tan contaminados, y haber una contaminación en extremo, que era como en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor decía, quiero que vayan a la ciudad y maten animales, niños, mujeres, todo, no quiero a nadie ahí. Porque los enemigos eran físicos. Hoy nuestros enemigos son espirituales, porque nuestra pelea no es contra lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobiernos, principados, etcétera, de los aires. Pero allá contaminaban en gran manera una ciudad, y esa ciudad tenía que ser arrasada hasta los animales, porque los animales estaban contaminados. Y si comían animales contaminados, se contaminaban ellos también. Porque a veces contaminan animales cuando comes, como en este caso, ¿no? De este virus, que contaminaron murciélagos y todo eso, y aquellos que les gustan los murciélagos, ahí se contaminaron. Sé que por ahí viene el asunto. Y es tremendo y curioso porque a Israel se le prohibió que coma ratas,
y murciélagos. Fíjese qué tremendo eso. O sea, cómo cuida el Señor a su pueblo, ¿va? De lo que puede venir en el futuro. Entonces, el Señor mandaba a matar a todos estos para que no se propagara la contaminación. ¿Por qué le decía? ¿Por qué le digo esto? Porque le decía yo ayer de que a veces este niño que viene contaminado con una iniquidad inmunda, ¿ah? de venganza, de maldad al extremo. Había familias que, por ejemplo, si una familia agarraba a este niño bonito, se lo llevaba, ¿verdad? Lo cuidaba, lo guardaba. Como la iniquidad es aquella que reclama áreas de pecado. Llega un momento que se activa la iniquidad, tú vas a la iniquidad y no sabes por qué te jala como un imán a que hagas el mal. Eso se llama iniquidad. Y vos no lo puedes parar hasta que cometés el grave error de poder caer otra vuelta en ese pecado. Usted dice, yo no quería hacerlo, después lloras y dice, yo no quería hacerlo, yo no quería estar ahí, pero ¿por qué lo volví a hacer? Esa es iniquidad. Hasta que tú lo cortas por la sangre de Cristo y dices, no más, puedes cortarla. Pero eso ya depende de ti, porque dice que aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiere decir que yo tengo el poder ahora por Cristo y por la sangre de Cristo de apartarme de ello. Eso es tremendo. Te puede apartarte. Lógico que no hace de fácil. Pero lo que trato de decirles es que esta familia, bueno, agarraba a ese niño, crecía el niño, ¿no? Imagínense, cuando cumplía 21 años o 20 años, cuando ha tenido su razón, se le activaba la iniquidad. Y lo que hacía este niño al activarse la iniquidad, mataba a toda la familia, aquella que lo había adoptado. Por eso es que yo decía que de raíz había que volar esa ciudad. Por eso a Saúl, si usted se da cuenta, a Saúl el Señor lo eliminó, porque él guardó los animales mejores, los más engordados, los sacrificó a Dios. Y eso era desagradable porque él había dado órdenes que hasta los animales habían que matar. ¿Entiende eso? Eso es tremendo. O sea, claro, no se va a entender con una mente lógica. Tenemos que entrar al Espíritu para entender por qué Dios lo hacía de esa manera. Pero esa era la razón del por qué. O sea, que lo hacían. Seguimos. Amén. Otra pregunta. Dicen que el calor no deja prosperar el virus. ¿Será cierto? Y bueno, si ellos lo dicen, de seguro que será así, de saber, ¿verdad? Que el calor dicen que claro, que lo mata. Lo han de haber hecho, si lo hicieron, ¿va? O Dios lo permitió de esa manera. Ahora viene el frío, estamos graves también nosotros acá. Pero vamos a tener que viajar para otro lado, ¿va? Para ir a las playas de Brasil. Está horrible ir por allá, porque por allá también está el virus, o sea que no hay para dónde. Que el Señor nos guarde y nos proteja, ¿verdad? Pero si ellos dicen así, de seguro que sí es así. Hay que tomar los recaudos de todo eso. Seguimos. Amén. La cobertura que Dios nos brinda por amor, ¿también cubre a nuestros familiares que no son cristianos? Y bueno, ahí está tremendo eso, ¿ah? Yo creo que por misericordia podemos interceder por ellos y Dios puede obrar. Pero según la Biblia, tiene que estar metido, ¿verdad?, en la sombra del Altísimo, o debe estar metido en una cobertura espiritual, como les decía yo, las ciudades de refugio, ¿no? O sea, las ciudades de refugio eran para que el homicida, que era culpable, que el homicida que mataba a alguien no intencionalmente, dice, ¿verdad?, pero era homicida, llegaba a la ciudad de refugio y entraba. Si el sacerdote, ese tipo de la iglesia, cuando alguien tiene cobertura, ¿verdad?, apostólica, profética, de maestría, de evangelismo, pastor, cuando ese entraba allí a la ciudad de refugio, llegaba el homicidio y no podía entrar. Si el sacerdote lo aceptaba, tipo de los pastores, ¿va?, que tienen bajo la cobertura a su pueblo. Entonces, si el sacerdote lo aceptaba, no podía tocarle el homicida, pues estaba cubierto. Y nosotros también dice que no llegará peste a nosotros, pues estamos bajo la sombra del Altísimo. Cobertura. O sea, increíblemente la cobertura es clave. O sea que el que está bajo una cobertura está protegido. Pues son como hijos, porque dice que los pastores darán cuentas, ¿verdad?, por lo que están ministrando.
Entonces, la cobertura para mí es bien clave. Estar bajo una cobertura, es decir, sujetarse a una cobertura como aquellos que estaban bajo Moisés. Moisés les dijo, mire, hagan esto y esto y esto y esto. Vayan, metan en su casa, maten cordero adentro, Santa Cena, ¿no? Y como que la Santa Cena, por eso se está haciendo, ¿verdad? Por todas estas edades, porque la Santa Cena ha sido clave en nuestra vida, porque la Santa Cena es un misterio tremendo, hermano. Es como estar, ¿verdad? Renovándose siempre, por eso la Santa Cena es algo importante. Amén. Amén. ¿Por qué los hijos de Dios no tenemos que tener temor de morir? Y porque si morimos, como decía Pablo, para mí el morir es Cristo. No, perdón, sí, para mí el morir es ganancia, dice. Es decir, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, no debemos de temer realmente a la muerte, porque la muerte está derrotada. Vamos a estar mejor si estamos allá arriba, innegablemente. Yo creo que el temor es uno de los enemigos más grandes que va a surgir en este tiempo, ¿verdad? Pero a veces cuando teme uno es porque realmente no está seguro completamente y debe asegurarse en Cristo. En Cristo uno puede tener esa certeza de que sea que viva o que muera, del Señor es. Amén. Amén. Última pregunta. Última. ¿Será que todas estas cosas pasen para que se cumpla la palabra de Dios y así preparar al mundo para la nueva Jerusalén por la edad no más ni menos de 100 años? No lo entendí muy bien. ¿Será que todas estas cosas pasen para que se cumpla la palabra de Dios? Eso sí, y así preparar al mundo para la nueva Jerusalén por la edad no más ni menos de 100 años? No, eso no entiendo, no. ¿Será que es así? Lo que yo estoy, la palabra profética se cumple, ¿verdad? Innegablemente se va a cumplir, va a llegar a su fin. Y luego cuando llegue a su fin y lleguemos a la tribulación, empieza la otra era, innegablemente. El mundo va a cambiar porque ahí vamos a entrar al milenio. En el milenio va a haber otro mundo extraordinario, innegablemente, en donde vamos a vivir de otra clase de vida, en donde nosotros vamos a reinar con Cristo. Vamos a estar con Cristo aquí reinando las naciones, ¿verdad? Y lógicamente el mundo cambiará en toda la dimensión, porque ahora vendrá en caballo blanco el Señor a reinar con vara de hierro estas naciones y así de esa manera establecer su reino milenial aquí en la tierra, para que haya verdaderamente un mundo, el que siempre el mundo ha deseado, un mundo de paz en gran manera. Pero hoy el enemigo innegablemente va a ser tratado de paz, pero la paz verdadera quien la da es Cristo. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces creo que sí, si se llega a cumplir todo, y cuando se cumpla todo, mejor dicho, la palabra profética, cambiará la era. Ahora el mundo tiene un cambio, tiene un aviso, tiene una advertencia. Es decir, Dios está usando un método de misericordia, cumpliendo su palabra profética para que el mundo se vuelva a Él. Para aquellos que no tienen a Cristo se vuelvan, y para que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, se consagren. Y así de esa manera le puedan hablar a sus familiares y enseñarle la palabra profética, que es más segura, dice. Y decirle, mira, la verdad, no te descuides. Porque a veces hay gente que despierta en estos azotes, pero después cuando ya pasa, se vuelve otra vuelta al mundial. Y eso es lo que no está correcto. Porque si se vuelve y de repente, note que va a ser un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros que estemos vivos seremos, hermanos, llevados al encuentro del Señor también. O sea, va a haber un grupo que va a estar despierto. Va a haber otro grupo que va a estar ahí dormido, ¿no? Que no le importa la palabra profética, y otros que van a ser sorprendidos. Ojalá no seamos nosotros. Hay que estar atentos. Amén. Vamos a orar y hacer una oración. Damos gracias a Dios por las preguntas y bueno, tendremos otro día de preguntas y respuestas que ha sido muy interesante. Pero vamos a orar y póngase de pie, por favor, ahí donde está, y démosle
ahora al Señor la gloria por habernos usado en esta preciosa hora. Padre, venimos delante de tu presencia, te pedimos que te glorifiques, que esta palabra que hemos hablado en este día, Señor, que hemos contestado estas preguntas, puede llenar las expectativas de tus hijos, Padre, y que no teman, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, pero también que sean prudentes y sabios para vivir. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y que podamos llevar estas noticias buenas a nuestros familiares, sabiendo de que en Cristo tenemos victoria, protección, salud, y que tú puedes glorificarte en guardarnos y protegernos, Señor. Estamos listos para que tú te glorifiques en nuestra vida y cubras nuestros hogares, cubras nuestras casas, cubras la iglesia, cubres los trabajos donde trabajamos, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, no llegue peste ninguna ahí, oh Padre Celestial, y que pueda guardarnos de todo virus que cuando quiera venir a poseernos se destruya completamente, Señor, porque nosotros hemos sido poseídos por ti, por tu Espíritu Santo, y nada, oh Dios del cielo, os dañará delante de tu presencia de lo que se mueven de las pestes que se mueven en las tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, y así, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza, y así también aquellos que nos están viendo por YouTube puedan tener en cuenta todo esto que estamos hablando. Y si usted no ha recibido a Cristo, mire, recíbalo, pídale perdón ahí donde está, y el Señor ha de perdonarlo, y busque al Señor, porque esa es la mejor manera para poder estar protegidos, mucho más abundantes. Amén y amén.